que aquellos que tenemos el privilegio de estar delante de la congregación, podemos gozar de muchas cosas. En primer lugar, es el privilegio de abrir la palabra de Dios constantemente. Pero también es el privilegio de poder estar acá y ver a la congregación desde otra perspectiva. Porque usted que está sentado y escuchando la palabra de Dios, mira hacia adelante, disfruta de la palabra de Dios desde el que está enseñando. Pero aquellos que estamos acá arriba podemos ver el conjunto de la Grey y ver la obra de Dios de una manera especial, porque vemos el conjunto de la congregación cantando, alabando o poniendo atención cuando la palabra es exhortada. Y ese pensamiento de ver a la congregación y gozar en mi corazón de poder ver a la congregación me llevó a un salmo que es muy conocido y que inspira también un corito que muchas veces hemos cantado. No sé si usted alguna vez ha cantado este corito que dice: mirad cuán... Cántelo conmigo, a ver. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Es un hermoso corito, ¿no? ¿Alguien se lo sabía? ¿Sí? Algunos me acompañaron cantando. Muy bien. Si usted no se lo sabe, porque no es de los viejitos. Yo me veo joven, pero he estado toda mi vida en la iglesia. Entonces hay muchas canciones que están ahí en el corario mental. Ahora, yo canté muchas veces ese coro y no sabía que era un salmo. Tristemente, ¿no? Porque es el Salmo 133. Ahora, por un tema melódico, probablemente quien compuso el corito no incluyó parte importante del Salmo y en algún sentido nos deja cojos, porque el Salmo es precioso, pero aún más es relevante cuando entendemos las figuras que el salmista va a poner en relación a lo que es esta unidad y este hecho delicioso, agradable, bendito, de que los hermanos estén juntos en armonía. Así que quiero que me acompañen al Salmo 133. Salmo 133. Dice así: cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando vamos al Salmo, lo primero que vemos es que nos dice que este es un salmo gradual, o también conocido en las Escrituras como un salmo de ascenso. Y tiene esta descripción porque son salmos, son cánticos que los peregrinos, los judíos, cantaban en sus idas 3 veces al año a celebrar las fiestas solemnes que dictaba la ley: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Un judío piadoso por lo menos tenía que subir esas 3 veces al año a Jerusalén para celebrar las fiestas. Entonces había muchos que venían desde tierras más lejanas, al sur, al norte, desde Galilea. Y de camino hacia Jerusalén, ellos iban cantando al Señor. Y vemos a través de los salmos, ¿no?, que hay algunos que se refieren a Jerusalén como algo lejano y otros, como este Salmo 133, que ya nos hablan de este grupo de peregrinaje, pero estando en Jerusalén. Por eso, ¿cierto?, el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
juntos y en armonía, porque seguramente ya habían hecho el peregrinaje, habían llegado a la ciudad y estaban adorando al Señor en conjunto como una congregación, como una grey. De estos salmos, por lo menos hay 4 cuya autoría son de David: el Salmo 122, 124, 131 y tenemos el Salmo 133. Ahora es interesante porque es David el autor de este salmo. Y cuando nosotros vamos a ver la Escritura, vemos a un David que es un hombre que aprecia la adoración. Es un hombre que realmente vibró con el cántico al Señor, con la adoración hacia el Señor, que tenía en su corazón el poder construir un templo para la gloria de Dios, donde Él pudiese ser adorado con dignidad. Y en sus planes eternos Dios no le permitió a Él construir el templo, pero Él hizo los preparativos, ¿no? Él dijo, ok, acá está todo dispuesto para que se haga, y Salomón es el que levanta el templo que llega a ser el centro de adoración de la nación. Y al mismo tiempo es este David un personaje que a través de su vida tiene tantas desilusiones y contradicciones y disputas, ¿no? Tantas veces perseguido, tantas veces siendo traicionado por los cercanos. Y eso nos tiene que llevar a valorar el hecho de que él ve la congregación y puede decir, oye, qué bueno es, qué maravilloso es ver a los hermanos juntos. Y ¿saben? Me identifico con él porque yo no sé cuál es su historia eclesiástica, pero tristemente yo he estado en lugares donde no hay armonía. Y donde hay una iglesia, donde hay división, donde hay disputas, lo menos que puedes encontrar es bendición y vida eterna. Y cuando uno está en una congregación como esta, que yo veo hoy, ¿cierto? Hoy en este día domingo, o en mi propia congregación, que hasta donde yo puedo sobrever como pastor, es una congregación sana y que se ama, digo, cuán bueno y cuán delicioso es habitarlos juntos en armonía. Usted quizás ha estado en alguna situación, en alguna iglesia, donde hay dolor, división, donde hay separación, donde hay quebrantamiento. Y cuando está acá, en este tiempo de gozo, usted puede decir, cuán bueno es, cuán bueno es, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y allí, cierto, hay algo importante que destacar. Porque David no solamente dice cuán bueno es y cuán delicioso, cuán agradable es habitar los hermanos juntos. Él dice habitar los hermanos juntos en armonía. Porque podemos estar juntos, ¿no? Y no en armonía. El dicho, de hecho, popular dice juntos, pero no revueltos. Y ojalá que esa no sea la realidad de ninguna de las iglesias, porque como vamos a ver, el deseo del corazón de Dios es que la iglesia sea una unidad, sea algo que permanezca en un mismo sentir, en un mismo corazón. Y David dice, los hermanos juntos en armonía. ¿Usted sabe qué es una armonía? ¿Cómo se puede definir la armonía? En términos musicales, acá tenemos buenos músicos. ¿Qué es una armonía? Ya, que suene bien. Pero, ¿por qué suena bien? Algo que es armonioso. Son distintos sonidos que se unen, ¿cierto? Pero de manera acorde. De una manera que esto llega a sonar de forma que es agradable a nuestros oídos. Ahora, eso es interesante porque son sonidos distintos. Y como vamos a ver, la unidad no es igual que la uniformidad. Dios ha querido que todos nosotros seamos distintos. Usted tiene dones y talentos distintos a su hermano. Usted tiene una personalidad y tiene un carácter distinto a su hermano. Pero Dios quiere que todos sonemos al unísono y seamos acorde. Que estemos en armonía. Ahora David quiere describir cómo es esta armonía. ¿Qué valor tiene para Dios este hecho de estar los hermanos juntos en armonía? Pero antes de ir allí, quería hacer una pequeña reflexión respecto a este hecho de que los peregrinos fueran cantando hacia Jerusalén. Y sabe decir algo, que es tan importante el tiempo que usted prepara a su familia para venir a la casa de Dios que el tiempo que está aquí en la casa de Dios. Porque puede pasar, y a mí me ha pasado algún día domingo en mi vida de creyente, que uno viene peleando en el auto de camino a la iglesia.
Que apúrate, ¿cierto? Vamos a llegar tarde otra vez, yo te dije, ¡ay! Y venimos discutiendo, llegamos acá a la casa del Señor y entonces ponemos nuestra mejor cara, ¿cierto? Y cantamos, ¡cuán grandes! Y el Señor dice, oye, ¿qué? Las cosas no son así. Tiene que haber una preparación previa. De hecho, en casa tratamos de el día sábado dejar todo listo para que el día domingo sea un día donde nos podamos concentrar verdaderamente desde que estamos en casa para venir a la casa del Señor, adorando, bendiciendo su nombre, en un ambiente de gozo, de paz, porque Dios quiere que de camino a su casa también nosotros tengamos un espíritu de adoración. Más bien el espíritu de adoración debiese ser una constante en nuestra vida. Piensa usted entonces el próximo fin de semana, cuando tenga que prepararse para venir a la casa de Dios, en esos peregrinos que de camino al templo ya iban adorando y cantando y bendiciendo y diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿cierto? Y usted va a venir por la calle diciendo, Señor, tú eres mi guardador, tú eres mi refugio, mi fortaleza, por eso voy a tu casa a cantarte, a adorarte, a bendecirte. Y cuando llega acá a la casa de Dios, ya llega con un espíritu de adoración que le permite disfrutar de este culto de forma completa, total, gozosa. ¿Amén? Amén. ¿Cómo es? ¿Qué son estas ilustraciones, algo distantes para nuestra realidad, para nuestro contexto, que David va a dar respecto a esta armonía de los hermanos juntos? Lo primero que él dice es que esta armonía de los hermanos juntos es como el buen óleo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta sus bordes. ¿Quién era Aarón? Fue el primer sumo sacerdote, ¿no? Establecido por Dios y consagrado por Moisés. Ahora, ¿cómo fue consagrado Moisés como sumo sacerdote y los hijos de Aarón como sacerdotes? Con aceite. Pero no cualquier aceite, el aceite de la unción. Y acompáñame allí a Éxodo capítulo 30, por favor. Éxodo capítulo 30. Y dice la palabra de Dios allí en Éxodo capítulo 30, a partir del verso 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base, y así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. Este es el aceite al cual David está haciendo referencia cuando dice el aceite, el buen óleo, el óleo excelente que fue derramado sobre la cabeza de Aarón y que bajó hasta sus vestiduras. Hermano amado, hermana, la comparación que hace David es muy importante.
Porque Él está tomando como ejemplo algo que es muy santo. Yo le aseguro que David no tomó a la ligera estas palabras. Él está hablando acerca de la unidad, de la congregación que adora a Dios. Y Él dice, es algo muy santo. Es algo que es santísimo. Porque es como el aceite de la consagración. Este aceite con el que apartamos para Dios el tabernáculo, el altar del incienso, el holocausto, este aceite que fue derramado sobre el sumo sacerdote. Así es la unidad de la iglesia. Así es la unidad de la congregación de los hijos de Dios que adoran a Dios. Algo que es santísimo. Ahora es interesante que también el aceite en la Escritura muchas veces es un símbolo del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos consagra, ¿no? Incluso desde antes que nosotros creyéramos, Él nos aparta para que podamos nosotros ser hijos de Dios y creer en Él. Y es el Espíritu Santo el que designa a los pastores y los misioneros. Él aparta, Él tiene constantemente esta función, este ministerio de apartar para Dios. Y David dice, así es, la unidad armoniosa de aquellos que son de Dios. Algo que es santísimo. Y no lo olvide, hermanos, porque vamos a ver que hay advertencias severas en la Escritura en relación a cuidar esta unidad armoniosa de los hermanos. Porque es algo, y repitámoslo, santísimo. Santísimo. Pero no solamente que es algo que es santísimo, hermanos. Porque David da otro ejemplo de cómo es la armonía, de lo importante que es para Dios. Y él dice, es como el monte, el rocío, dice, de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Usted sabe qué es Hermón? ¿Qué es Hermón? Vamos, geografía bíblica número 1. Es un monte, más bien es una montaña, o es una cadena, es el final de una cadena montañosa que marca el límite norte de Israel. De hecho, es la montaña más alta que hay en la nación, encumbrándose a los 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Israel, la nación moderna de Israel, obtuvo nuevamente el control sobre el monte Hermón en el año 1967, después de una guerra cruenta con Siria. ¿Y por qué era tan importante tomar ese lugar que también tiene una explanada llamada los Altos del Golán? Porque es un sitio estratégico para la nación, porque desde allí se puede ver toda la nación. Pero no solamente eso, sino porque esta gran montaña, el monte Hermón, es la fuente principal de agua potable para toda la nación de Israel, porque de allí nace el río Jordán, que alimenta el mar de Galilea, y es el único recurso hídrico, o el recurso hídrico más importante de todo Israel. Ahora, el monte Hermón funciona como un biombo climático. Entonces sube el aire caliente y húmedo del mar Mediterráneo y choca contra el monte Hermón, y eso provoca un rocío matutino que riega la nación, esta nación que es una nación árida. Usted sabe, hermano Samuel me puede corroborar, pero son los judíos los que inventaron el riego por goteo. ¿Por qué? Porque tienen escasez de recursos hídricos. Por tanto, cuando David va a mencionar el monte Hermón y el rocío del monte Hermón, él está apuntando a algo que era vital para el pueblo de Israel. Vital. De allí nace el río Jordán. No tienen otro río de agua potable de esas dimensiones que pueda alimentar y proveer para toda la nación. Entonces, David toma el rocío del monte Hermón, que es vital para la nación, y dice, así es. La unión de los hijos de Dios, la armonía. No solo que es algo que es santísimo, hermanos, que es algo muy delicado, que es algo especial que Dios va a proveer y cuidar, sino que también es algo que es vital. Que es vital. Hermanos, la unidad de la iglesia es algo vital. Y por eso todos aquellos que somos parte de un cuerpo local debemos luchar
de forma consistente porque esa unidad se sostenga. Se sostenga. ¿Cómo lo hacemos? Porque es fácil decirlo, pero ¿cómo llevamos a la práctica de eso? ¿Cómo vamos a buscar que la Iglesia Bautista Reformada de San Carlos sea una iglesia que viva en unidad? Donde usted pueda mirar constantemente y ver y decir, oye, qué bueno es ir a la iglesia, porque aquí hay bendición y vida eterna. Porque aquí los hermanos habitan juntos en armonía. Bueno, tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo en primer lugar. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por la unidad? ¿Sabes? Él oró. Cuando tú vas al capítulo 17 del libro de Juan, y vaya allí, por favor, encuentras una oración maravillosa. El capítulo 17 de Juan, del Evangelio de Juan, nos abre una ventana, hermanos, a una comunicación intratrinitaria. Algo que si no hubiese sido por la revelación divina, la revelación especial de Dios, usted y yo nunca hubiésemos visto. Pero Dios corre el velo para que usted vea esa comunicación del Hijo con el Padre. Y en esa revelación vamos a ver qué es lo que Jesús ora. Él ora por sus discípulos, por esos 12, en esos 11 que habían estado con Él durante esos 3 años. Para que el Señor los fortalezca. Pero a partir del verso 20, Él va a orar, ¿saben por quién es? Por nosotros, por usted, por esta iglesia, por la iglesia de allá en Padre Hurtado, por mi iglesia, por los que componen a su cuerpo en esta edad. Y dice el verso 20, mas no ruego solamente por esto, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por usted, por mí. ¿Y qué ora Jesús? Verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oye, hermano, esto es muy importante. Que el Señor Jesucristo, la noche antes de que Él fuera entregado, orara al Padre, y que en esa oración Él pidiera al Padre por nosotros y orara específicamente para que nos mantuviésemos unidos, es algo muy importante. Es algo tremendamente decidor. Él pudiese haber orado muchas cosas por nosotros. Pero sabes, Él dice que sean uno, que haya unidad. Y esa unidad tiene un propósito. Y un propósito sagrado. ¿Cuál? Que el mundo crea que tú me has enviado. Él pone el foco en la unidad de la iglesia como la prueba viviente de que Él es el verdadero Mesías. El enviado de Dios al mundo, para que crean. ¿Se da cuenta de eso? Por eso también hay tanta incredulidad en el mundo, porque el mundo está acostumbrado a ver iglesias que se dividen, hermanos, que se pelean. Como yo le digo, soy joven, pero tengo una larga trayectoria en iglesias. Me acuerdo de una reunión de miembros de una iglesia donde los miembros se terminaron tirando las sillas. Y después, ¿cierto?, nos preguntamos por qué el mundo no cree. Bueno, porque no se cumple lo que aquí el Señor Jesucristo estaba pidiendo. Que haya unidad. Que sean unos. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, esta es la herramienta evangelística más poderosa que existe. La unidad de la iglesia. Y no solamente en el contexto de la reunión donde adoramos al Señor. Porque la unidad de la iglesia se extiende más allá de estas 4 paredes. Es que cuando hay un hermano que está en necesidad, la iglesia va, suple esa necesidad. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de los oficiales, el pastor, es que el conjunto de la congregación se hace parte de la vida del hermano o de la hermana.
y hay quien sufre, entonces la acompañamos a esa persona. ¿Por qué? Porque le amamos, porque somos un cuerpo, hay unidad en ese cuerpo. Es así, hermanos. Hace algunos domingos atrás estuvimos en el cumpleaños, me invitaron a mi familia de uno de los niños de la iglesia, así que fuimos al cumpleaños de este pequeñito, y en el cumpleaños había un matrimonio que no eran creyentes, eran unos vecinos y ellos lo habían invitado. Estaba yo con mi familia, estaba otro hermano también con su familia, y compartimos, conversamos, y ya pronto nosotros nos fuimos porque nos quedaba retirado de nuestra casa, así que nos fuimos. Y al día siguiente yo converso con este hermano, porque le habíamos compartido del evangelio a este matrimonio, habíamos aprovechado la ocasión. Y él me dice, ¿sabe, pastor? Después de que ustedes se fueron, que se fue también el otro hermano con su familia, este vecino se me acercó y me dijo, oye, ellos son parientes suyos. No, dice, somos, él es pastor de la iglesia, el otro es un hermano de la iglesia. Dice, pero no son parientes. No, le dice, no somos parientes. Pero, ¿por qué? Me dice, ¿por qué me preguntas eso? No sé, es que dice que es como raro, dice, porque ustedes son como tan cercanos. Se tratan de una forma tan como que parecen una familia. Y él dice, sí, que somos una familia. Somos una familia en el Señor. Somos hermanos. Y hay una comunión que muestra un testimonio, ¿no? Y este hombre inconverso que no tiene el Espíritu Santo ve a Cristo en la unión que expresa la relación que tenemos nosotros como creyentes. Y eso es así, y constantemente es así. Por eso el Señor ora y dice, Señor Padre, que ellos sean uno como yo en ti, que tengan un mismo propósito, que tengan un mismo sentir. Jesucristo dijo, yo no hago nada que el Padre, o sea, yo veo lo que el Padre hace y eso hago. Unidad de propósito. Nosotros tenemos un propósito, exaltar el nombre de Cristo en este mundo, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debe haber unidad allí. Pero ¿saben? La clave de esta oración es que el Señor Jesucristo dice, yo en ellos y tú en mí. Porque cuando tenemos a Cristo realmente en nuestro corazón, ¿sabes? De forma natural empieza a nacer un espíritu de unidad. ¿Es así o no es así? ¿No le ha pasado a usted que han tenido una confraternidad con hermanos de otra iglesia? Y son hermanos que usted no conoce, no ha visto. Pero usted los ve llegar y usted los abraza y acá se forma un ambiente de gozo, alegría. Y uno dice, es como que siempre lo hubiésemos conocido. Y no nos conocemos. Pero ¿qué pasa? Es que somos uno, porque somos parte del mismo cuerpo y nos gozamos en esa unidad y vivimos en esa unidad y tenemos que crecer en esa unidad. Pero hermano, tenemos un tremendo desafío, el desafío de orar, como el Señor Jesucristo lo hizo. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas y Él oró por unidad. Y si Cristo oró por unidad, nosotros debemos orar por unidad. Señor, que nunca en nuestra iglesia haya división. Más bien usted provea unidad de pensamiento, de criterio en las decisiones. Ayúdenos, Señor, a pensar, tener un mismo sentir, de tal manera que su nombre sea glorificado y que el mundo vea que usted es real, que usted vino al mundo, que usted salva, que usted perdona, que usted rompe cadenas. Amén. Oremos, hermanos, por unidad. Pero no solamente, hermanos, debemos orar por unidad para que el Señor sea exaltado en medio nuestro, sino que, sin duda alguna, para que haya unidad dentro de una iglesia debemos andar en el Espíritu. Acompáñame a Efesios capítulo 4, por favor. Dice el apóstol Pablo a partir del verso 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu,
en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos y por todos. Dice Pablo, mira, hermanos, nosotros como iglesia debemos constantemente buscar, ser solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad. Y me encanta porque él dice, ¿la unidad de qué? Del Espíritu. El Padre bendice la unidad. El Hijo ora por unidad. El Espíritu Santo acciona para que haya unidad. Por eso es la unidad del Espíritu. Y vemos a la Trinidad de Dios involucrada en que el cuerpo de Cristo sea unido. De hecho, cuando Él hace este listado de las cosas que nos unen, nuevamente menciona la Trinidad. Él dice, tenemos un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre, la Trinidad de Dios, la Santa Trinidad, como un vínculo que nos sostiene unidos. Pero ¿cómo cuidamos esta unidad? Dice, siendo humildes, siendo mansos, soportándonos con paciencia, en amor. Ahora, usted y yo hemos escuchado este listado de virtudes en algún otro lugar. Y es el mismo apóstol Pablo el que ha escrito esto. ¿Dónde? En Gálatas, capítulo 5, verso 22, cuando él va a hablar acerca del fruto del Espíritu. Note que él habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice contra tales cosas no hay ley. O sea, para cuidar la unidad del Espíritu, nosotros debemos manifestar el fruto del Espíritu. Y es Gálatas donde dice que nosotros debemos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Y luego va a mencionar los frutos de la carne y entonces va a mencionar el fruto del Espíritu. Porque, amados hermanos, quien anda en amor es quien cuida de la unidad. Y quien es humilde y manso es quien procura la unidad. ¿Qué es la humildad? Según Filipenses, la unidad es buscar no lo mío, sino lo del otro. Poner al otro por delante de lo mío. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Alguien sabe? El Señor Jesucristo dijo, sed manso y humilde, como yo. Él era manso. Pero tomó un azote, entró al templo y echó fuera a los cambistas. ¿Por qué él era manso y podía hacer eso? Mostrar carácter. Porque, hermanos, la mansedumbre es carácter bajo control. Esa es la idea. Un carácter que está bajo el control. Y no el control, cierto, de la persona misma, sino bajo el control del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo era manso cuando tomó el azote y echó a esos cambistas porque Él no estaba descontrolado. Él estaba bajo el control del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le lleva a mostrar celo por su casa. Porque era un lugar que se había convertido en una cueva de ladrones. Y Él lo dice. Nosotros podemos ser mansos y debemos ser mansos en medio de la congregación. ¿Sabes? Hay momentos en que tu carácter va a estar puesto a prueba en medio de la iglesia. Porque dice también el apóstol Pablo que hay algunos hermanos que son difíciles de amar y que son débiles. Y tenemos que sobrellevarlos. Y nuestro carácter tiene que tener un control. ¿Cuál? El del Espíritu. Por eso la mansedumbre es un fruto del Espíritu, o es parte del fruto del Espíritu. Él dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y es singular porque ahí la palabra paciencia no es la que generalmente se ocupa cuando hablamos de pruebas, por ejemplo, que es la palabra upomone, ¿cierto? Que viene de una raíz griega que nos habla de una planta que crece en medio del desierto, también que puede traducirse como perseverancia. Acá la palabra paciencia es la palabra macrotumia. Macro es de grande. La idea es largura de ánimo. Y es en general la paciencia que viene de Dios o que se aplica a Dios. Porque Dios tiene largura de ánimo. Él es quien dice, del quien se dice en la Escritura que es lento para la ira y grande en misericordia. Y Pablo dice,
si nosotros vamos a cuidar este vínculo de la paz, si vamos a ser solícitos en guardar la unidad de la iglesia, hermano, más vale que tengamos largura de ánimo, que seamos pacientes y que estemos dispuestos a, dice, soportarnos los unos a los otros. ¿En qué cosa? En amor. Porque al final, hermanos amados, la razón esencial por la que podemos estar en un lugar como este es porque hemos sido amados. Y como hemos sido amados, podemos también amarnos los unos a los otros. Recuerda, amado, que este es el llamado constante de las Escrituras, que nos amemos los unos a los otros. Porque al mismo tiempo es una demostración de que somos hijos de Dios. Juan dice, en esto sabemos que somos hijos de Dios. ¿En qué? En que nos amamos los unos a los otros. Entonces, debemos buscar, queridos hermanos, ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Porque en la medida que usted y yo somos llenos del Espíritu Santo y que el fruto abunda en nuestra vida, entonces vamos a tener la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor necesario para guardar la unidad de la iglesia. ¿Sabe qué? La gran mayoría de las iglesias que se dividen, no se dividen por temas doctrinales, no se dividen por temas de dinero, se dividen por conflictos interpersonales. Por hombres y mujeres que no son capaces de soportarse, que no se perdonan, por disputas familiares, hermanos, que son llevadas luego y arrastradas a la iglesia para luego, ¿cierto?, hacer un daño enorme al cuerpo de Cristo. Por eso debemos andar en el Espíritu. Porque como vamos a ver ahora, lo que más apunta a la división de la iglesia es andar en la carne. Andar en la carne. Cuando Pablo nos va a hablar en Gálatas, en el capítulo 5, acerca del fruto de la carne, y puede ir allá a Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, él dice, y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y ponga ahí ojo en esto. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Él no está haciendo un listado de todo lo que puede producir la carne, pero sí de algunas cosas que hacen que la carne se hace evidente. Y en esas cosas donde la carne se hace evidente, dice, es donde hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que son cosas por las cuales la iglesia de Cristo se divide. Pleitos, peleas, disensiones. Ahí la palabra enemistades nos da la idea de una riña egoísta. Es donde usted se parapeta en un puesto y dice, aquí no me mueve nadie. ¿Sí? Yo tengo la razón y tengo la razón y tengo la razón y nadie me va a hacer cambiar porque yo tengo la razón. Cuando habla de pleitos allí o contiendas, la idea es de una ambición egoísta, de aquel que está buscando un lugar para sí mismo en medio del cuerpo de Dios. ¿Sabe? Muchas veces me ha tocado ver eso. Hombres, mujeres que buscando un lugar para figurar en medio del cuerpo de Cristo son capaces de dividir el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasó allí? Siempre digo, ¿le vamos a echar la culpa al diablo? No, hermano, el diablo aplaude de afuera, porque él no entra a este círculo precioso que llamamos la iglesia. Tenemos un enemigo interno. Tenemos un topo en medio nuestro. ¿Sabe quién es? Usted mismo. Yo mismo. Porque la carne en nosotros, no es un demonio que me poseyó para que yo hiciese problema en la congregación. No, es usted. Y cuando usted no está bajo el control del Espíritu Santo, está bajo el control de la carne. Ahora nosotros hemos recibido poder para vencer. Y si andamos en la carne porque queremos, porque somos desobedientes, porque somos rebeldes, porque el Espíritu Santo mora acá. Y en la medida, ¿cierto?, que somos llenados con el Espíritu Santo, entonces Él toma control y evita que estas cosas se hagan presentes. Que se hagan presentes. Santiago, a sus lectores les escribe en el capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras?
y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde van a nacer los problemas? Hay veces que hay discusiones, ¿no? Y alguien dice, ay, pastor, yo no sé por qué yo actué así. ¿Ah? Eso no sé de dónde salió. Digo, yo sí sé. De su carne, pues. ¿De dónde va a salir? Es así, ¿no, hermano? No nos hagamos los ingenuos. Por eso nosotros tenemos que vivir de una manera constante, diciendo, Señor, que tu Espíritu Santo me controle. Y vamos a la palabra para llenarnos de la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu. Y el Espíritu ocupa la palabra cual bisturí para ir cortando en nuestras vidas todo aquello que no es del Espíritu. ¿Sabe? Yo lucho y he luchado a través de mi vida con mi mal carácter. Usted no va a creer porque siempre me va a ver como alegre, contento, pero lucho con mi mal carácter. Y hubo un versículo de Santiago que siempre me llamó mucho la atención, donde Santiago dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y yo me lo repito todos los días de la vida. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ahí entonces el Espíritu Santo, con su espada, ¿cierto? Que es la palabra, me corta en medio. Digo, ok, Señor, está bien. No puedo actuar en esta ira, porque mi ira es pecaminosa. Y si yo manifiesto esta ira de manera constante en medio de la congregación, puedo causar problemas, enojos, divisiones, contiendas. Y eso es lo que yo no quiero, porque amo ver la iglesia unida, gozosa, con un espíritu de adoración, de unión que glorifica al Señor Jesucristo. Pablo le va a hablar a los corintios, iglesia llena de divisiones. ¿Y por qué se dividían, hermanos? ¿Por qué tenían problemas internos? ¿Por qué no estaban reflejando al Cristo que oró por la unidad? Dice Pablo en 1 Corintios 3, del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odié beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque sois, ¿qué cosa? Léalo usted. ¿Sois qué cosa? Carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosas? Celos, contiendas, disensiones. ¿Se acuerdan del listado de Gálatas? Los mismos pecados, porque está hablando de la carne. Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La carnalidad, hermanos, es la razón esencial por la que el cuerpo de Cristo muchas veces sufre y se divide. Por eso, hermanos, el llamado de esta mañana es andar en el Espíritu. Andemos en el Espíritu y no satisfaremos los deseos de la carne. Vivamos en esta constante de oración, de búsqueda del Señor. No falten los cultos. Sea fiel en congregarse, porque este es un medio de gracia que lo que va a hacer es santificar su vida. Y llenando del Espíritu Santo, la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, permite que haya unidad. Y sabe, quisiera terminar esta mañana pensando en algo. Que hay advertencias severas. Tito capítulo 3, verso 10. Pablo le está instruyendo a este varón de Dios, a este pastor joven, respecto a cómo debe obrar en medio de la iglesia. Y él le va a decir en este verso 10, al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. Sácalo. ¿A quién? A que cause divisiones. Y allí la palabra divisiones nos da la idea de una facción. Es esta persona, ¿cierto?, que anda haciendo su grupito personal para estar en conflicto. En este caso, posiblemente en contra del liderazgo de la iglesia, que era Tito, y en los ancianos que él estaba estableciendo. Y él dice, bueno, sigue el proceso que Cristo estableció para tratar con el pecado. Anda con el hermano. ¿Cuántas veces dice? Después de 2 amonestaciones, quizás fue Tito y el hijo, hermano, lo que tú estás haciendo no es correcto. Tienes que arrepentirte, hermano. ¿Por qué? Porque dice Jesús que
si vamos al hermano y exhortamos al hermano y el hermano se arrepiente, ¿qué hacemos? Ganamos al hermano, porque esa es la meta, ¿no? Restaurar a aquel que está en esta situación espiritual tan triste. Pero si no te escucha, dice el Señor Jesús, bueno, va con 2 testigos y exhorta al hermano para ganar al hermano. Y si no, entonces llévalo a los ancianos, si no a la congregación. Y si no escucha, no obedece, si sigue con este espíritu divisorio, sácalo de la congregación. ¿Por qué? Porque no es un creyente. Porque yo tengo la certeza de que un creyente genuino se arrepiente. Hermano, si te habla un hermano y después te hablan 2 hermanos y te hablan los líderes de la iglesia, te llaman al arrepentimiento, yo creo que el corazón de un creyente se va a conmover. En el último caso uno va a decir, bueno, ya todo el mundo me lo está diciendo. Pero hay gente que es rebelde. Y quiero terminar con eso. Nosotros tenemos como iglesia, bueno, nos constituimos hace 3 años, pero llevamos 7 años trabajando en aquel lugar. Y en los albores de nuestro trabajo allí, no creo que tuviésemos más de 3 años, tuvimos una situación terrible, terrible. La cosa empezó mal, me acuerdo, llegó una mujer a la iglesia con sus hijos. Y ella me dijo, mire, yo voy a ser bien sincera con usted, pastor. Supuestamente era creyente, venía de otra iglesia. Dijo, yo soy súper conflictiva. Tengo conflictos con mis familiares, en el colegio, pero aquí en la iglesia no, me dijo, porque esta es la casa del Señor y amo mucho al Señor. Yo, pastor inocente, ¿cierto? Recién entrando al ministerio tuve misericordia. Dije, bueno, hermana, si el Señor puede obrar, ¿cierto? Quitar ese espíritu de contienda que tiene usted. Empezamos relativamente bien, ¿no? Pero al poco andar, vimos atisbos de problemas, ¿sí? Me acuerdo que íbamos a celebrar nuestros primeros bautismos, o sea, un tiempo de gozo en la congregación, y habían 10 personas que se iban a bautizar, y yo esa semana antes del bautismo, comencé a hablar con varios hermanos, hermanas que se iban a bautizar, y ¿sabe? Me empecé a dar cuenta de que habían ciertos conflictos interpersonales, y empecé a investigar qué pasa acá, por qué esta hermana está en una disensión con esta hermana, y ¿sabe qué? Todos los dardos comenzaron a apuntar hacia un mismo lugar. La hermana conflictiva, ¿sí? Sincera pero conflictiva. Y yo la llamé, le dije, hermana, ven, ¿qué está pasando acá? Todo el mundo apunta hacia ti con respecto a los problemas. Claro, era una hermana que tenía el tiempo y los recursos para visitar durante la semana a otras personas. ¿Sabe? No iba ofreciendo una amistad espiritual. No, ella iba ofreciendo carnalidad, murmuraciones. Ok. Dije, vamos a solucionar esto ahora. La pusimos en disciplina. La verdad no teníamos una estructura todavía en relación a membresía, todas esas cosas, pero dije, mira, no podemos esperar a tener eso para poner en práctica lo que la palabra de Dios enseña. Tuvimos nuestros bautismos, esta hermana le dijimos, vamos a pasar por un proceso contigo junto con mi esposa, porque queríamos amonestar a la hermana y que la hermana pudiese ser levantada. Trabajamos con ellos, no 1 mes, ni 2 meses, 1 año, haciendo un discipulado, un trabajo en su vida. Pero subterráneamente, nuevamente, ella comenzó a sembrar cizaña y los problemas brotaban por allá y por allá y por allá. Y dice, pero ¿qué son estos problemas? ¿Qué está pasando? Y empezamos a investigar una vez más y adivina dónde apuntaban todas las flechas. Nuevamente a esta hermana. Dije, hermana, mira, te vamos a dar una última advertencia, porque te hemos tratado con misericordia, hemos invertido tiempo en tu vida. Termina con esta actividad pecaminosa de murmuración, porque estás dividiendo a la iglesia. ¿Y sabes qué? No se arrepintió. Un par de meses después volvimos a la misma situación, y entonces tuvimos que llamarla con mis colaboradores y tomar una decisión. Y ¿sabe? Le dijimos, te tienes que ir de la iglesia.
Lo sentimos por ti, lo sentimos por tus hijos, pero tú eres un agente de división. Y tomamos el pasaje de Tito 3:10 y se lo leímos. Al que causa divisiones, después de 1 y 2 amonestaciones, deséchalo. No puedes venir más a este lugar. Ya no eres parte de esta iglesia. En mi ingenuidad, ¿sí? Nuevamente, no pensé, por ejemplo, cerrar mi grupo, sacarla del grupo de WhatsApp, de la iglesia, de los matrimonios, de Facebook. Y esta mujer empezó a desparramar toda su malicia por todos los lugares donde pudo. Y nos difamó. Hermano, una iglesia con 3 años. Porque sabe, quiero decirle algo, el diablo no tiene compasión. Él no tiene miramientos. El diablo juega sucio. El diablo no sigue reglas. El diablo va a destruir una iglesia siendo apenas algo incipiente porque él no quiere que el nombre de Cristo sea exaltado. Y si puede destruirlo ahora, lo va a destruir. Pero, ¿sabes? El Señor nos dio victoria. Porque cuando sacamos a esa persona de la congregación, ¿sabes? Viene un tiempo de avivamiento en medio nuestro, un tiempo de solaz, que hasta el día de hoy perdura, 4 años después. Y no somos una iglesia perfecta, pero yo le puedo decir algo. La Iglesia Bautista Misionera de las Camelias es una iglesia unida. Es una iglesia que ama y se ama y ama a los perdidos y ama al Señor Jesucristo. Pero tuvimos que tomar decisiones difíciles en nuestros inicios. Y yo sé, quizás ustedes han tenido que tomar decisiones difíciles también. Y las van a seguir teniendo que tomar. Porque es la manera de cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo hay que cuidarlo. Porque la unidad es santa, hermanos, y la unidad es vital. La unidad es santa y la unidad es vital. Así que, hermanos, no cesemos de orar por la unidad de esta iglesia. No cesemos de andar en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, para no hacer nosotros agentes divisorios. Si una iglesia está unida internamente, ¿sabes? Satanás puede hacer todo lo que quiera y nos va a destruir este cuerpo. Pero cuídese cuando el resquebrajamiento viene desde dentro. Porque entonces él toma partido allí. Toma partido allí. Comencé con una canción, ¿se acuerda? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y para los más viejitos, hay una canción que a mí me encanta. No sé si alguno la conoce, capaz que voy a ser loco solo acá. Pero me acuerdo de niño haberla escuchado muchas veces cantar por mis padres. Y decía esta canción, qué maravilla es tener una familia. ¿Alguien se la sabe? ¿Nadie más? ¿Usted se la sabe, hermano? Amén. Dice, qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial, una familia unida. Acompáñame. Una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, aquí estamos en tu presencia. Señor, y oramos como Cristo, dirigiéndonos a ti, oh Padre, en el poder de tu Espíritu, para orar, Señor, por lo que tú quieres, porque este es el deseo de tu corazón, que haya una iglesia unida. Señor, nosotros hemos revisado esas imágenes tan claras que David nos entrega, de ese aceite, de esa unción santísima, de ese rocío vital para la nación de Israel. Y decimos, Señor, nosotros queremos de ese aceite y necesitamos ese rocío en medio nuestro. Señor, eso que es santo, eso que desciende de lo alto, como tu palabra nos enseña que toda bendición y todo don perfecto desciende de lo alto, así también nosotros rogamos por unidad en medio nuestro. Señor, guarda los corazones de esta congregación. Bendícelo, Señor, con un mismo espíritu en la unidad del Santo Espíritu que nos has dado, que has puesto en nosotros por misericordia. Gracias, Señor, por la solidez de la enseñanza bíblica en medio de esta iglesia, porque eso sustenta la unidad.
Gracias, Señor, por los corazones entregados de sus líderes, porque eso sustenta la unidad. Y gracias por el corazón amoroso de cada uno de los que está aquí reunidos. Señor, mantén ese corazón lleno de humildad, lleno de mansedumbre, lleno de paciencia, lleno de amor. Exhorta el corazón de aquellos que han caído en el pecado de la murmuración, para que puedan arrepentirse y ser perdonados. Y deshacer, Señor amado, toda obra de la carne que esté, Señor amado, buscando resquebrajar la unidad de este cuerpo precioso que has establecido en este lugar. Y sobre todo oro, Señor, para que el diablo no tome lugar entre nosotros, porque Él divide para reinar. Pero aquí reina uno solo y se llama Jesucristo. Y nosotros, Señor, confiamos en que Tú guardarás la unidad en medio de este cuerpo, no solamente en este tiempo, sino también en el futuro. Señor, nos ponemos en Tus manos, clamamos por Tu bendición y Te damos gracias por Tu palabra santa. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.